O sea, lo que vimos en la clase pasada era cómo proteger un circuito, un cableado, ¿no? Lo que dijimos siempre, el cableado, en el caso de las termomagnéticas. Y la función de la termomagnética es proteger el cableado y no ningún equipo terminal. La termomagnética tenía dos partes principales, ¿no? Por eso se llamaba termomagnética. ¿Qué parte de esas dos palabritas es la que protege ante un cortocircuito? O sea, que yo tengo la termomagnética. Exacto. O sea que por ende, ante una sobrecarga, ¿quién protege? La termo. Después, por ejemplo, si yo tuviese que elegir una termomagnética para... Lo primero que tendría que pensar para ir a comprar una termomagnética, ¿no? Si tengo que me encomiendan una tarea, que tengo que proteger un circuito, que tengo que armar un circuito nuevo, o lo que sea. ¿Qué es lo primero que le diría a quien me vende la termomagnética en orden de prioridad de lo que le tengo que ir contando al tipo para que me venda la termomagnética, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que le diría? Que para ir al negocio, necesito una termomagnética. ¿Qué? El amperaje que vos necesitas. El amperaje. Sea 20, sea... No, si es para alquilar o para la... si es monoclásico o si es... Fácil. Yo en lo particular arrancaría por lo que dice él. Primero le diría de cuántos polos es lo que necesito para que el tipo se vaya orientando a dónde la tiene que ir a buscar. Si es unipolar, dijimos que no se usa. Bipolar, porque es un circuito monofásico, y eventualmente tetrapolar, porque es trifásico, o tripolar, o sea, trifásico con neutro, o si es trifásico puro, algo extraño, pero que puede llegar a ser que tengan algo que hacer con eso, es de 3 polos, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, me inclino por lo que decís vos, ¿no? O sea, la corriente nominal, o sea, ¿qué térmica? ¿De cuántos amperes? De corriente nominal. Y bueno, 20 amperes, por decir. Entonces, ya vamos, bipolar, porque era monofásico el circuito que me comentaron, de 20 amperes. Próxima cosa que le tengo que decir, porque ahí sigue habiendo un mar de térmicas para elegir. No me alcanza con eso. Próximo dato que le tendría que decir. Lo de la curva, eso. Lo de la curva. Es una instalación domiciliaria tradicional, un circuito, supongamos que de toma de uso especial, que va a 20 amperes. ¿Qué curva le tengo que pedir? Categoría C, claro. Curva C. Curva C. Categoría 3 es un dato. Eso está bien, pero el tipo ni siquiera va a entender lo que le está diciendo, porque es un dato de fabricación. Pero está bien. Entonces hasta ahí ya vamos bien. ¿Qué es bipolar? ¿Qué es de 20 amperes? ¿Qué es curva C? Y me falta un último dato importante. Después hay otro que es secundario, pero hay uno que es importante más. De los kilowatts. De 3. ¿Kilo qué? Kilowatt no, pero por ahí. Kiloamper. Los kiloamperes. O sea, ¿de cuánto corriente cortocircuito o corriente de ruptura? ¿Está bien? Si es de 3. De 4,5 sería para arrancar. Para arrancar. O sea, de 6 para el pilar. De 6 puede ser el pilar, puede ser en la casa también. Lo que pasa es una termomagnética más cara. ¿Está bien? Es mejor, es más cara, es más robusta. A veces no justifica gastar plata en eso porque te saldría muy cara la instalación para lo que no tiene sentido. Pero no está mal comprar una 6 kA. Y si es para algo en el pilar, sí o sí. Ahora, si el tipo te dice, mira, tengo esta de 3 kA, que me sobró, que tengo stock, baratísima, yo no la compraría. ¿Está bien? O sea, no está mal, la pueden poner, sí, es una térmica muy débil. Pero bueno, no estaría mal, pero yo recomiendo el 4,5. Bueno, creo que estamos, ¿no? Esa se entendía más o menos. O sea, hay un montón de cosas para decirle a la persona. Y lo último, y cerramos con esto, es de lo que hablamos, si es una termomagnética que puede aceptar accesorios o no. Es importante. Supongamos que el cliente les dijo, che, yo en este circuito quiero saber con una lucecita en el otro lado de mi casa si está levantada o si se cayó. Entonces para eso ustedes saben que necesitan un contacto auxiliar y hacer un circuito especial. Eso tendrían que hablar de que cuando van a comprar tienen que decir, mirá que me pidieron que venga con contacto auxiliar. Entonces si viene con contacto auxiliar, quizá lo van a comprar ahí también, quizá no lo tengan, lo tienen que encargar, pero es algo que no cualquier línea de termomagnética resiste ponerle contacto auxiliar. Entonces va a ser una línea un poco más sofisticada. O sea, todo eso para comprar una térmica. Parece una pavada, pero comprar una térmica antes, usted quizás, o el que no sabe, o yo en otro momento, voy a checar una térmica de 2 por 10 amperes, chao, hasta luego. No sé lo que estoy comprando. Y mirá todo lo que hay. Vas a pedir una térmica y... Y hasta ahí llegaste. Sí, hasta ahí llegaste. Bueno, te das cuenta que hay mucho más, claro, ¿no? Hay mucho más que definir que quedarse con eso. Porque por ahí compraste la térmica con mejores intenciones, todo, y no sirve lo que estás comprando. O sea, lo estás poniendo, en el momento funciona, pero en el momento tiene que actuar, o se va a destruir, o no va a funcionar, o va a saltar mal. Bueno, por eso es que hay todas estas cosas para elegir. Pero bueno, por lo menos ya la tienen clara, o de última, cuando tengan que ir a comprar, revisen el punteo. Y le garantizo que hay mucha gente en el negocio electricidad que no va a saber ni lo que le están diciendo. Así que es probable que pase. Se acostumbra más a la gente que no sabe expresarse. Sí. No digo todo, pero hay un montón de vendedores que no se forman y no saben lo que venden. Pero bueno, tendrán que prestar atención. Bueno, la clase de hoy es de diferenciales. Ahora vamos a ver más adelante, pero, o sea, vamos a ver el otro problema que hay o lo otro que hay que proteger en una instalación. O sea, en la clase pasada vimos sobrecargas y cortocircuitos. Eso es
una falla grosera en la instalación, ¿no? O sea que, ya lo vimos, cortocircuito es que se me juntaron dos cables directamente, la máquina perdió la aislación totalmente, o se puso muy baja la aislación, cortocircuito tremendo, la corriente se va al infinito, chau. Eso es un problema mayor. Sobrecarga no es un problema mayor, es un problema grave también, no se me calientan los conductores y qué sé yo. Pero hay otro problema, ese es un problema que le pega directamente a la instalación en sí, ¿no? A los cables, va a dañar los cables, puede derivar un incendio, va a hacer que el circuito no funcione, bueno, un montón de cosas, me voy a quedar sin luz y todo lo que pasa cuando hay un cortocircuito o una sobrecarga. Pero hay un problema, pero eso directamente no afecta al usuario, ¿no? O sea, yo no me quedo, de alguna manera, como ya vimos en todas las clases pasadas, no me quedo electrocutado por un cortocircuito, o sea, por ejemplo, o no sufro una descarga por un cortocircuito, la va a sufrir la instalación, pero no el usuario. Entonces, ahora vamos a ver lo que es una fuga en la instalación, que eso es lo más peligroso para las personas y los animales, al margen de que también puede derivar un incendio. Pero una fuga en la instalación, como dice ahí, que es una corriente de fuga, dice, la corriente de fuga es la pequeña corriente eléctrica que circula de manera no intencional por un camino distinto al previsto, normalmente hacia la tierra o hacia partes metálicas expuestas de un equipo. Para hoy. O sea, esto es lo mismo que antes, ¿no? Es una corriente que se me está yendo por otro camino, lo mismo en el cortocircuito. Tenía que ir al consumo, no, tomó otro camino y generó el cortocircuito. Pero acá la diferencia, que si ustedes ven, dice que es una pequeña corriente. O sea, una fuga es una corriente chica que está tomando otro camino, porque es un camino de resistencia alta, o sea, indebido, pero resistencia alta. Como ustedes ya vimos, ¿no? Que se acuerdan que ¿quién se oponía a que la corriente fluya por algún lado? La resistencia, ¿no? Entonces, esto es una falla en el equipo, algo que perdió aislación, pero que no es total la falla, es una falla pequeña que hace que una corriente chiquita, porque es un camino de alta resistencia, esté circulando por donde no corresponde y esté energizando, por ejemplo, la carcasa de un equipo. Ya lo vimos antes cuando vimos puesta a tierra, que es un contacto indirecto. O sea, una corriente de fuga es cuando un usuario se topa o choca con un contacto indirecto. ¿Está bien? Entonces, contacto indirecto de una corriente pequeña. Acá no estamos hablando de un cortocircuito ni una sobrecarga, es una corriente muy pequeña. Entonces, al ser pequeña, es de miliamperes, sí, de amper también, y sigue siendo pequeña. Pero digo, si es una corriente que se está yendo por otro camino, pero es pequeña. La termomagnética que vimos en la clase pasada, ¿la va a ver? Para la termomagnética eso va a ser transparente, va a ser una corriente que entra por la térmica, sale y sigue. Y la termomagnética no va a hacer nada. Por lo cual todo lo que aprendimos en la clase pasada de lo que hace una termomagnética en una corriente de fuga, no sirve. O sea, no es que no sirve, no está preparada para eso, no va a proteger en este tipo de problema. Sigo avanzando un poquito. Dice, no suele ser peligrosa en valores muy bajos. O sea, si la corriente es de pequeños miliamperes, bueno, puede estar ahí y no es peligrosa. Pero cuando aumenta puede provocar descargas eléctricas a las personas, animales o disparar dispositivos de protección como los disyuntores diferenciales. De esto es lo que vamos a hablar hoy. La otra protección que ponemos, que yo es la que traje para armar el tablero que armamos el otro día. Lo primero que teníamos era un disyuntor diferencial o todas esas siglas que están ahí, que ahora vamos a ver qué significan. Cualquier forma de que ustedes vean la palabra en un manual o en algo que diga disyuntor, diferencial o cualquiera de esas siglas, es lo mismo. Son las formas de nombrarlo, ¿no? Como lo otro que vimos la otra vez, MCB para la termomagnética, pequeño interruptor automático, y estamos hablando de lo mismo, ¿no? En este caso es lo mismo, pero disyuntor, diferencial o todo eso es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, un resumen de todo el texto anterior. Dice, es una corriente escapada que se fuga del circuito principal, generalmente debido a aislamiento imperfecto de cables, humedad, es uno de los principales problemas de las corrientes de fuga, la humedad, o fallas en los equipos eléctricos, o sea, una heladera que está en defectuoso el motor y que la aislación que tenía que tener la fue perdiendo porque está viejo, porque se humedeció, porque el barniz de la aislación se empezó a dañar. Bueno, pueden pasar un millón de cosas. La cuestión que es, en resumen, una corriente pequeña que se va por otro camino, generalmente hacia tierra, lo vamos a analizar, y que es chica y no genera ningún cortocircuito, no llega a generar ni un cortocircuito ni una sobrecarga. Pero esto para las personas y los animales es mucho más peligroso que lo anterior. ¿Está bien? O sea, la gente que tiene una descarga eléctrica, supongamos que no fallezca, ¿no? Que tenga la suerte, es por esto, no es por un cortocircuito o un... Entonces ahí, lo que le decía la vez pasada de cómo detectar un problema cuando uno va a reparar una instalación, ¿no? Te topás contra una instalación que llegás, como esta, y que te dicen, che, yo tengo ahí una térmica de un disyuntor, estoy suponiendo que hay una térmica de un disyuntor para un solo circuito que hay acá adentro, y el usuario te dice, yo levanto, están las dos bajas, levanto el disyuntor, todo bien. Levanto la térmica, salta el disyuntor. Ustedes ahí, ya intuitivamente con esto que estamos hablando, ¿a qué le van a apuntar a la falla? ¿A qué es un cortocircuito? No. Le van a apuntar a que es una sobrecarga, o sea que hay muchas cosas conectadas que antes no estaban y que no sé qué. No, porque no es una sobrecarga. O sea, está saltando el diferencial. Entonces, si está saltando el diferencial es porque hay una fuga de corriente. O sea, una pequeña corriente que se escapa. La voy a ver así simple vista, a ver si hay un fogonazo o un y no. Entonces, lamentablemente, cuando uno va a recorrer una instalación y se encuentra con un problema de diferencial, es lo más difícil de encontrar. Eso es un problema sin solución al día de hoy, ¿no? O sea, uno cuando tiene que reparar una instalación que hay una fuga y no un cortocircuito o una sobrecarga, es lo más difícil de encontrar. Recomendaciones que puedo dar yo, no en el ejemplo que di, ¿no? Es
siempre ir de lo general a lo particular, no ponerse a desarmar toda la instalación buscando la fuga. Primero, desconectar absolutamente todos los consumos, todos. Si tengo más de un circuito, los bajo todos, levanto el diferencial y voy levantando de a uno, para encontrarlo, por lo menos, para decir, bueno, si tengo 3 térmicas, alguna me va a hacer saltar el diferencial, no todas. Entonces, la 1 no, la bajo. La 2 no, la 3 sí, listo, voy a trabajar sobre el circuito 3. Entonces, ir acotando el problema. Y una vez que estoy en esa situación y que ya sé, bueno, el circuito 3, ¿qué es? Bueno, es esto, estoy inventando, ¿no? Es esto, más el patio, más la luz. Bueno, arranquen por afuera, a revisar. O sea, 95% de probabilidad de que el problema esté afuera. O sea, los problemas diferenciales en una instalación que venía funcionando y que deja de funcionar, el problema está afuera. No digo siempre, pero eso una, y otra es desconectar todo. O sea, tengo un problema, me salta el diferencial, ubiqué que es el circuito 3, cuando me pongo a revisar, tenés que levantar todos los consumos. ¿Está bien? O sea, desenchufar todo y ahí empezar a probar. Y de ahí es experiencia, y maña y generar. ¿Está bien? O sea, ir desconectando una parte del circuito. O sea, si el circuito arranca para acá, se me va una parte para allá, otra parte para acá, hago lo mismo. Bajo, desconecto lo que va para allá, vuelvo a levantar, pruebo. No salta. Bueno, ok, puedo descartar que lo que está energizado funciona y el problema está de acá para acá. O sea, es ir arrinconándolo al problema. Pero lamentablemente es lo más difícil de encontrar. Bueno, acá hay un gráfico que no me voy a detener mucho acá porque es un poco técnico esto, pero bueno, al grande rasgo, ¿no? Acá ven estos dos grafiquitos. El primero es una instalación que está mostrando cómo es el camino de la energía, ¿no? Esto es el ENOR, esquemáticamente, ¿no? Esto es el ENOR, línea 1, línea 2, línea 3, neutro, lo que ya vimos en la hoja se ve mejor. Este circuito es tetrapolar, o sea, esta es una carga que está representando algún elemento. Y acá está la persona y la falla está entre la fase 1, o sea, la que perdió aislación, la que se dañó, la que algún cable de ese equipo se puso a masa, no del todo, pero un poco, es la línea 1. Entonces, la persona va a tocar ese elemento y bueno, va a sentir la descarga, qué sé yo. La corriente de esta falla, lo que está marcando este esquema, es que el camino que quiere hacer esa corriente de falla siempre quiere ir por la tierra. O sea, en este caso, hay una jabalina, ¿no? Esto está puesto a tierra y hay una jabalina. Entonces, esa corriente va a querer ir por la jabalina, ir por la tierra literal, por la tierra. O sea, y querer buscar al ENOR. ¿Por qué? En este caso ENOR por la zona, ¿no? Porque los transformadores de ENOR, el neutro de los transformadores de ENOR, está puesto a tierra también. Entonces, ese es el camino de una falla. O sea, una falla busca un camino que no es el de los cableados, busca la tierra, encuentra la tierra, llega a la tierra, camina por la tierra la falla esa y busca el centro, lo que se llama centro estrella de transformador, que está puesto a tierra. O sea, siempre el lazo es por la tierra. Está bien, por la tierra literal. O sea, sale por el cable verde amarillo, pasa por la jabalina, se va por la tierra y busca el centro estrella de transformador. Ese es el camino de la falla. Por más que sea una corriente minúscula y eso, es así. Entonces, acá ven el esquema que es lo mismo, pero resumido y que acá aparece un disyuntor, ¿no? Acá aparece un disyuntor tetrapolar, que acá vamos a ver un disyuntor monofásico, las dos condiciones. O sea, esta persona le está pasando lo mismo que a el circuito esta corriente está circulando, yéndose por la tierra y lo va a ver el disyuntor. Ahora vamos a ver cómo lo ve y qué hace. Pero grábense eso, o sea, cualquier falla de esto, corriente de fuga es hacia la tierra. Si hay un cable verde amarillo, si hay una jabalina, va a ir por ahí y va a buscar, va a abrir la protección. Si no hay puesta a tierra, por eso es tan importante, ¿quién va a hacer de puesta a tierra? Nosotros, ¿está bien? Cuando uno toca ese elemento que está bajo tensión porque está en falla, la corriente fluye por el cuerpo, busca la tierra y se va. Por eso es que uno por ahí tiene menos percepción de eso si está con una zapatilla de goma, si está descalzo y el piso húmedo mucho peor. Bueno, todas estas cosas hacen porque están o obstaculizándole el camino a la corriente por la tierra o ayudándolo. Claro. Pero entonces, por eso es que es tan importante tener puesta a tierra para que cualquier falla que aparezca en la instalación antes de pasar por el cuerpo humano o de un animal, vaya por el camino del cable y haga actuar el diferencial. Eso es lo ideal, porque si no, no lo comemos nosotros. Eso es pero siempre la corriente de una falla va a buscar la tierra para convertirse en una falla. Si no llega a la tierra, no se convierte en una falla de fuga. No puede estar ahí latente, pero no cierra el circuito. Este lo pasamos rápido porque es la misma que ya habíamos visto cuando en la clase de la jabalina. De la jabalina, la puesta a tierra, los efectos del contacto directo, indirecto, ¿se acuerdan? Es la misma lámina. La volví a poner acá porque está directamente de la mano con lo que vamos a ver hoy. O sea, los diferenciales y todo trabajan en esta franja de acá. También la de los 20 a 30 mA. O sea, no todos, pero no, lo que nos vamos a enfocar hoy, la gran mayoría trabaja acá. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Qué quieren evitar que nos pase esto? O sea, hasta acá es una sensación, o sea, imagínense que hay un elemento que está pasando todo lo que vimos antes, o sea, tiene una fuga, está mal de aislación, la puesta a tierra no estaba bien, no actuó, no cerró el circuito por puesta a tierra, entonces lo cierra a través de mío, que fui el primero que fui a tocar. Si fuese una corriente muy chiquitita, de 1 mA, bueno, sentía la sensación de cosquilleo, no me haría nada, bueno, pasa. Si es de 5 mA, pasaría esto. Si es de 10 o a 15 mA, pasaría esto, ya no estamos poniendo más complicado. Si pasa esto,
o supera esto, pasa esto. Y si llegamos a de 50 a 100, no la contamos. ¿Está bien? Entonces, por eso es que nos vamos a enfocar en esto y por eso vuelvo a poner esta lámina que es la misma que estaba en la clase de contacto directo e indirecto. Voy a ir. Vamos. Acá es la descripción, ¿no? El interruptor diferencial y todas esas siglas que están ahí. Vamos a ir abajo así entendemos qué son esas siglas. O sea, RCD es en inglés. Es acá, esto lo ven acá, ¿ven? Residual Current Device. O sea, es eso. O sea, es equipo de corriente residual. Es en inglés. Si ustedes ven RCD, sepan que están hablando de un diferencial. La otra forma de mencionarlo es este IDR, interruptor diferencial residual. Lo mismo, se lo está diciendo con otras palabras, exactamente lo mismo. Y DDR, dispositivo diferencial residual. Dispositivo, interruptor, device, lo mismo. Pero bueno, cualquiera, lo escribo acá porque es probable que alguno cuando a veces ve un manual de un aire acondicionado o de algún equipo que tiene que ver qué le pide para protegerlo, te lo puede mencionar así. Y vos si ¿qué es esto? Y es porque está hablando de un disyuntor, nada del otro mundo, ¿no? Entonces, el disyuntor, vamos a decirle diferencial de la forma más... El disyuntor es muy argentino. En otros países no se le dice disyuntor. No sé por qué, acá se le dice así. Pero vamos a decir diferencial. El diferencial es un dispositivo de protección que mide continuamente la corriente que entra y la que sale por los conductores activos, o sea, por la fase y el neutro en el caso de que sea bipolar o en las fases y el neutro si es tetrapolar, ¿no? O sea, está midiendo, ahora vamos a ver cómo lo hace, está midiendo la corriente que entra y la que sale. Así funciona. O sea, el equipo internamente mide o mira esa corriente que entra versus la que sale del equipo. Dice, si detecta una diferencia, o sea que lo que entra es distinto a lo que sale, o sea que hay un desbalance ahí, dice, si detecta una diferencia, corriente de fuga hacia tierra. O sea, si esto está entrando por acá, N amperes, y se están saliendo por acá, distinto a algo, a algún lado se está yendo, ¿no? Ahora lo vamos a ver en detalle. La cuestión es que algo está pasando, ¿no? Ustedes se acuerdan que un circuito monofásico, yo les decía que los electrones de alguna manera hacen esto, ¿no? Entonces los mismos que entran son los mismos que salen. O sea, entran por el neutro, salen por la fase y al revés, cíclicamente. Si esto se está desbalanceando en algún momento, que hay alguno de estos que está viniendo por acá, se está yendo por otro camino, el disyuntor los va a ver. ¿Está bien? Y esa es la corriente de fuga que se está yendo por otro lado. Entonces dice, interpreta que parte de la electricidad está pasando por un camino no provisto, como el cuerpo de una persona o partes metálicas expuestas. O sea, en resumen, un disyuntor monofásico, por ejemplo, que tengo vivo y neutro, el disyuntor arriba y los dos bornecitos abajo. ¿Se acuerdan que yo traje la pinza amperométrica el otro día, ¿no? Y poníamos y medíamos y veíamos la corriente. Imagínense que yo con la pinza amperométrica abrazo el vivo y el neutro arriba de un disyuntor. O sea, los dos cablecitos están entrando. ¿Me daría cuánto eso en corriente? Y el equipo está consumiendo 10 amperes. Si yo abrazo eso me debería dar 0. ¿Está bien? Porque el que entra por un cable pasa, vuelve, igual en el sentido opuesto, entonces se compensan y me da 0. El disyuntor lo que hace es eso. Si ese 0 se me corre porque hay una corriente que se me está yendo por otro camino, la va a detectar. Así funciona un diferencial. Ahora vamos a ver bien mecánicamente cómo funciona, porque así en el aire es difícil de entender, pero cuando ven un esquema va a ser más fácil. Dice, cuando esa diferencia supera un valor límite, ejemplo 30 mA para proteger personas, abre el circuito automático cortando la energía en milisegundos. O sea, un diferencial trabaja muy rápido, actúa muy rápido. ¿Se acuerdan que el otro día es instantáneo? ¿Se acuerdan que el otro día veíamos la termomagnética que no es instantánea? O sea, la parte de cortocircuito casi que es instantánea, pero la otra parte de sobrecarga no, tiene una curva, que veíamos que tenía un dibujito, que las A eran más rápidas, las B eran un poquito menos, y así, las C eran un intermedio. O sea, hay tiempos, acá no hay tiempos. Los únicos tiempos que hay son los tiempos mecánicos de que el elemento trabaje, pero son milisegundos, o sea, podemos decir que son instantáneos. Un diferencial cuando ve eso, abre instantáneamente. Ahí dice, para el caso de la protección de personas y animales se utilizan diferenciales de reacción instantánea, o sea que inmediatamente abre, lo que dije recién, lo cual dependiendo del valor de fuga actuará en el orden de los 0,04 hasta los 0,3 segundos como máximo, o sea 0,04 segundos, o sea 40 milisegundos, o sea es muy rápido, es imperceptible. Y bueno, ahí después es la definición que vimos antes de cómo llamarlo. Ahora, si no, sí, ahora con esto lo paso rápido, esto es un poco la historia, ¿no? De diferenciar lo mismo que vimos la termomagnética. O sea, en el mismo momento que empezaron a desarrollar las termomagnéticas, conceptualmente empezaron a desarrollar el diferencial entre el 20 y el 30, pero no se vendían, porque eran muy grandes, muy voluminosos, o sea, eran incómodos, no se podían instalar. Y después en el 50, ahí en Alemania y Suiza, que es de la mano de Siemens y ABB, la marca ABB que yo traje algunas cosas, pongo siempre como ejemplo, es de origen sueco-suizo, y bueno, Siemens, que sabrán, es alemán. Ahí se empieza a desarrollar diferenciales más chiquitos, y en el 60 empiezan los primeros que se pueden instalar en viviendas o comercios, impulsados ya por estas tres marcas, las líderes, ¿no? Las que hoy siguen siendo líderes en Europa. 1970-1980 se empiezan a exigir en las normativas, o sea, en el 60 se vendían, pero lo podías poner o no, y en el 80 ya, entre el 70 y el 80 se empiezan a exigir a nivel mundial, no hablemos de Argentina, ¿no? O sea, en Europa, en Argentina ni existían.
Y acá este dato es importante. O sea, el Comité Electrotécnico Internacional, que es la IEC, la que hace las normativas mundiales de electricidad, hizo como una encuesta, un análisis en Japón, de cómo veían que cuando se empieza a usar el diferencial y se empieza a exigir en Japón, la tasa de baja de personas, iba a poner el gráfico, pero bueno, no quería seguir sumando hojas, empezó a bajar drásticamente los accidentes por electrocución gracias al diferencial. O sea, todas las otras protecciones que se usaban no tenían tanto efecto sobre la vida de las personas, sobre salvar vidas, como el diferencial. Claro. Entonces, a partir de esto, es que se empieza a exigir y ver que realmente era efectivo, que no se ponía por poner, y bueno, ahí se empieza a popularizar el diferencial. En Argentina también, más o menos en el 83, por ahí empezaron a aparecer, pero eran de este tamaño. El más chiquitito, que eran los Thomson, que se vendían en Argentina, que ahí en algún museo están, eran de este tamaño, lo que hoy es, lo que ustedes ven, y para mucho menos corriente, más lento, era una tortuga, pero bueno, era lo que había, ¿no? Y aparte eran carísimos. Hoy siguen siendo todavía un poco costosos. Acá les voy a explicar cómo funciona y ahí se va a entender bien. Parece complicado, pero no, es bastante simple. O sea, es más simple que la termomagnética. O sea, esto es un diferencial visto como transparente, ¿no? El mismo de Schneider que el otro día con el cambio. O sea, un diferencial tiene este elemento acá, que es el relé de alta sensibilidad, que la vemos, el botón de prueba, que es el que ustedes conocen para hacerlo disparar una vez por mes, que se recomienda cada 6 meses. Y hace una vez por mes, no lo hace nadie, pero bueno. El mecanismo de disparo, que es esto que está acá, interfaz electrónica, ahora dejémoslo pasar porque hay algunos diferenciales que tienen interfaz electrónica, no todos, y el toroide, que es la parte más importante. Y acá se va a entender bien cómo funciona. O sea, este es el circuito de la parte interna de todo eso, de un diferencial, como ven acá, monofásico, porque ¿cuántos tiene acá arriba? Dos. Fase, marrón, neutro, en celeste. O sea, es un diferencial monofásico, el mismo que traje el otro día para probar y usar. Ustedes vean, por acá, estos son los bordes de arriba por donde ingresa la corriente, ¿está bien? Entonces, la corriente de la fase tiene este sentido de circulación, va hacia la carga, acá ven la flechita, ¿no? Los electrones, que estamos siempre hablando, circulan en este sentido. Hay una bobina acá adentro y pasan por este cosito que se llama toroide, creo que está ya marcado. Se enroscan acá dentro de una bobina, sigue, sale por los tornillitos, va a la carga, alimenta la carga, lo que fuese, el circuito en sí, o los circuitos, lo que sea. Lo alimenta acá, retorna por acá la corriente, hace el mismo camino en el mismo elemento, vuelve y sale por el neutro. Y ahí los electrones están haciendo este trabajito que estamos hablando todo el tiempo que hacen esto. Porque es un circuito de corriente alterna. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes vean, la corriente acá, al estar a ver una bobina acá, genera lo que veíamos el otro día, que les expliqué que es un campo magnético. Cuando hay una corriente circulando a través de un conductor, se genera un campo magnético. Entonces, este campo magnético va a tener un valor hacia un lado. La corriente circula, vuelve, genera el mismo campo magnético hacia el otro. Entonces se empatan. O sea, lo que pasa acá es que resultante da 0. ¿Está bien? No hay circulación de corriente, no hay nada acá en el toroide. Está todo lo que llaman equilibrio. ¿Está bien? Porque lo mismo que entra es lo mismo que sale porque se está consumiendo toda la carga y nada se está yendo a tierra. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen más o menos? O sea, el toroide es... Háganse la idea que es un imán. Un imán que tiene dos bobinas, una con un sentido, la otra con otro sentido. Cuando circula la corriente, como una mira para allá, la otra mira para allá y son exactamente iguales, 0. No pasa nada. Todo en equilibrio, el mecanismo no hace nada. Pero hay otro bobinadito más acá, chiquitito, que alimenta un electroimán chiquitito, o sea, otro electroimán que está dentro de ese mecanismo, que está bobinado sobre el mismo toroide. Si no circula nada acá adentro, porque esto está en equilibrio, este no recibe nada, está en 0, no pasa nada. Ahora, imagínense que acá hay una fuga, que acá la corriente estaba haciendo acá, se me dañó algún elemento por acá, y hay una pequeña corriente muy chiquita que empieza a irse por otro lado. Este elemento que estaba en un equilibrio de 0 absoluto, se desequilibra. O sea, porque imagínense, circula una corriente por acá, una parte se va por acá y vuelve, pero hay otra parte que se va por acá que no vuelve por acá, que se está yendo a la Tierra. Entonces, acá empieza a aparecer una corriente muy chiquita. Esa corriente muy chiquita hace el camino inverso sobre este cableadito, induce una tensión acá, esa tensión aparece acá, y esto que es un electroimán se mueve, dispara el mecanismo, abre el disyuntor. O sea, parece complicado, es complicado, pero no tanto. O sea, es una cuestión de equilibrio. O sea, la corriente tiene que... Todo lo que entra a la carga tiene que hacer su trabajo, generar energía, generar luz, generar el movimiento del motor, lo que sea, y volver. ¿Está bien? Cualquier parte que se vaya va a desequilibrar este mecanismo interno y va a hacer que mueva claro, acá adentro tiene un disparador que mueve el mecanismo y hace que el disyuntor se abra. Ese es el funcionamiento. Ahora, ustedes vean acá, pueden detectar cómo funciona el botón de test. Ustedes vieron que tiene un botón de test, ¿no? El disyuntor que yo lo levanto ahora, o lo probábamos acá, yo siempre tenía cortado con el botón de test. Bueno, el botón de test no hace ninguna circulación de corriente a tierra, ustedes vieron, no hace ningún defecto, no hace ningún cortocircuito, no hace nada, ¿no? Yo aprieto ahí y salta el diferencial. El botón de test no actúa sobre lo mecánico, no es que yo estoy empujando y abriendo el diferencial, lo que estoy haciendo es probándolo al diferencial. Y lo estoy probando con esto, miren, el botón de test es este amarillo que está acá, ¿lo ven? ¿Ven que hasta hay un botón acá? Bueno, miren lo que hace. Sale de este, arriba,
sale de este, pasa por un botón que es un normal abierto, el que vimos la otra vez es un contacto normal abierto, está siempre abierto. Sigue, acá no lo ven, pero este es el símbolo de una resistencia, es una resistencia calibrada. ¿Y a dónde viene a tomar? Acá abajo. Entonces, una vez que está abajo del toroide, o sea, uno lo toma arriba, otro lo toma abajo. Cuando yo cierro acá, con el botón de test, hago circular una corriente muy chiquitita adentro del disyuntor, por acá, ¿está bien? ¿Y qué estoy haciendo? Estoy desequilibrando este. Porque lo estoy tomando, si yo pusiese el botón de test entre este y este, ¿qué haría? Nada. No haría nada. Si yo pusiese el botón de test entre este y este, tampoco, no haría nada. En cambio, al ponerlo así cruzado, estoy desequilibrando el toroide al apretar este botón. Yo aprieto ahí, circula una corriente que no está pasando por acá, sino que está salteando el toroide, lo desequilibro, lo hago saltar. O sea, así funciona el botón de test. Por eso el botón de test es importante porque no es mecánico. O sea, no es que yo hago disparar desde la parte mecánica, la diferencia, sino que realmente lo pruebo para que funcione. ¿Está? Entonces, no es fácil entenderlo, pero bueno, es más o menos uno intuye cómo funciona, ¿no? La cuestión, en resumen, es que la corriente que entra a un diferencial sale a la carga, vuelve y tiene que ser exactamente la misma. Cualquiera que se vaya para otro lado por un defecto en la instalación, o un defecto en el consumo, o lo que sea que esté pasando, que no sea ni un cortocircuito de una sobrecarga, sino que sea una pequeña fuga, va a hacer que esto se desequilibre. Es una cuestión de equilibrio eléctrico. ¿Está? Acá vamos a ver lo mismo que con la termomagnética, cómo uno pararse en la compra del diferencial, ¿no? De nuevo, acá hay un universo muy grande de diferenciales. Por suerte no es tan grande como el de las termomagnéticas. O sea, hay menos opciones, pero hay muchas. ¿Está bien? Entonces vamos en orden de las más importantes, como hicimos el ejercicio con las termomagnéticas, exactamente lo mismo. Primero, tengo que elegir la cantidad de polos de ese diferencial, ¿no? O sea, ¿qué voy a proteger? ¿Un circuito monofásico? O sea, una vivienda que es monofásica, o una vivienda que es tetrapolar, o sea, que es trifásica. Acá, en los diferenciales hay dos opciones. ¿Se acuerdan que en las térmicas hay unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar? Acá hay dos nada más. Bipolar o tetrapolar. O sea, que tenga los 4 tornillitos arriba o que tenga 2 tornillitos arriba. O sea, ahí ya nos achicamos en el problema. O sea, solamente elijo entre esas dos opciones. Después, próximo paso es la corriente nominal. Y esto es exactamente igual que la termomagnética, pero acá hago un paréntesis. O sea, ¿qué dice la definición? Dice, la corriente nominal de un diferencial es la máxima corriente que puede circular de forma continua por el interruptor sin que éste se dañe. Punto. Acá se dan cuenta que yo no estoy hablando de que dispare, ni que abra, ni que nada, ¿no? O sea, estamos hablando de cuánto resiste el diferencial. O sea, de cuánto resisten sus bornes, de cuánto resiste un tornillo, de qué tan robusto es adentro. Pero no quiere decir que esos van a ser los valores, que superados esos valores va a hacer que el diferencial se abra. Porque el diferencial no abre por ni sobrecarga, ni cortocircuito, ni nada. Abre por corriente de fuga. Esto es importantísimo, ¿eh? O sea, ahora vamos a un ejemplo práctico. Supongamos que yo tengo que proteger una instalación monofásica. Voy a poner un único diferencial para toda la casa. Ese único diferencial va a tener 3 circuitos, 4 circuitos monofásicos asociados, igual que el tablito que armamos en la clase pasada. Y supongamos que yo empiezo a sumar la corriente del primer circuito, 10 amperes. Sumo la del siguiente, 12. Sumo la del tercero, 11. Estoy inventando. Me voy arriba de 25, ¿no? Pasé los 25. ¿Podría comprar un diferencial para esa instalación de 25 amperes? No. Porque si lo compro y lo conecto, en el primer momento va a funcionar, no va a pasar nada. Pero cuando empiece a cargar la instalación, el diferencial no va a abrir, porque él no abre por corriente, pero se va a empezar a calentar. O sea, lo primero que le pasa es calentarse. Calienta un tiempo, se empieza a derretir, se desarma, los contactos se empiezan a destartalar, o deja de funcionar y se queda todo agarrado adentro, o puede provocar un incendio también, o sea, porque no estaba preparado para esa corriente. O sea, yo compré un diferencial de corriente nominal más chico que lo que necesitaba. Y vos me decís, che, pero no abrió, yo lo compré y no abrió, y claro, no abrió porque lo dejaste pegado, o sea, lo fundiste. Entonces, lo que tengo que hacer es analizar cuánta corriente va a circular en mi instalación para definir el calibre del diferencial. A esto se le llama el calibre, ¿no? La corriente nominal. Y ustedes me podrían decir, bueno, yo no sé, que por la duda me compro un 80, chao, me olvido. No, acá empiezan los costos. Está bien, no vale lo mismo un diferencial bipolar de 25 amperes que un bipolar de 80 amperes. O sea, físicamente yo lo veo igual, es exactamente igual, todo. Simplemente que en el elemento en vez de decir 25 dice 80, pero es igual. Sí, pero adentro no es igual. ¿Está bien? Entonces, obviamente, un diferencial de 80 amperes, de 63 amperes, es mucho más costoso que uno de 25 de 40. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que, cuando desarrollen la instalación, tienen que pensar y hacer una mínima cuenta de qué diferencial van a elegir. ¿Está? ¿Se entiende o no? Vamos, si no va, no va, ¿eh? Sí. O sea, es eso. Esa corriente nominal de diferencial es saber qué tan robusto es, qué tanto se banca el paso de la corriente. Pero no quiere decir que va a abrir ni va a hacer nada. Entonces, ese es el segundo hito. O sea, el primer hito era elegir bipolar tetrapolar, el segundo era elegir la corriente nominal. La realidad es que, por lo general, el que más se usa es este. El de 40. No le estoy diciendo con esto que tiene que comprar siempre el de 40. Pero es como que en el promedio
de las distintas situaciones, siempre el de 40 cubre. Y encima está en el medio del orden, no ni el más grande ni el más chico, está como en un término medio. Pero hagan el ejercicio, busquen en el Mercado Libre, mismo diferencial, misma marca, mismas características, 1.25 o 1.80 y van a ver la diferencia de costo que hay. Entonces pues, no hay que comprar cualquiera, hay que comprar el que se necesita. ¿Está? Pero por lo general, el de 40 es el que más le pega a todos, las posibilidades. En el caso que Podés segmentar, pero bueno, en este curso que es de 10 kW, estamos hablando de instalación chica, es raro que haya más de un diferencial. Pero bueno, a ver si puede. Pero bueno, sepan eso, ¿no? Sepan que no son todos iguales y que es lo primero que tengo que elegir, al margen de los polos que medio que por defecto es. Ahora, hay otro ítem que es el tipo clase, que lo vemos en la otra cosa, porque existe ese, hay que hablar de eso a más tiempo. Y la corriente de disparo o sensibilidad. Acá sí, vamos a la mía, dice, la sensibilidad o corriente de disparo se escribe de esa forma, o sea, la I, el triangulito IN, no vamos a entrar en eso, pero en los diferenciales que ustedes lo miran, tiene eso delante. La I de corriente, el triangulito y la N. El triangulito significa umbral, pero bueno, o sea, corriente de umbral nominal significa eso. No importa, es la sensibilidad, es a cuánto dispara el diferencial, o sea, ahí sí, a cuánta corriente abre el diferencial. A corriente que de fuga. La sensibilidad o corriente de disparo es el valor de corriente máxima a tierra que genera la apertura o disparo de la protección. Valores típicos que se consiguen los diferenciales 10, 30, 100 y 300 mA o ajustables. Los ajustables se usan en la industria, lo dejo como dato nada más. O sea, eso se puede regular. Quedémoslo con esto, 10, 30, 100 o 300. Acá vamos de nuevo con la pregunta. Si yo pongo uno, voy y compro bipolar, elegí la corriente 40 A, la clase después lo vemos, pero la elegí bien, qué sé yo, y el vendedor me dice, tengo este de 300 mA, tomá, llevalo que anda fenómeno. ¿Lo compro o no lo compro? No, porque no estoy protegiendo a las personas con eso. O sea, ese diferencial deja circular una corriente de fuga que es superior a la que resiste el cuerpo humano o los animales. Entonces, por eso es que no puedo comprar ese. ¿Puedo comprar uno de 100? No. El de 30 es el que va. El que pide la normativa, el que se necesita, el más común es el de 30. ¿Para qué existe, por ejemplo, el de 10? De más chiquito que 30. Ese de 10 existe, y se compra y se consigue, esto también. El de 10 se usa, lo pide la normativa, y eso lo vamos a ver en el proyecto que hacemos nosotros. La gente no lo instala y está mal. O sea, es poner disyuntor de 10 mA cuando hay cuerpo sumergido. O sea, cuerpo sumergido, ¿qué es? Una pileta. Cuerpo sumergido, ¿qué es? Un jacuzzi. O sea, si a alguien a usted lo contrata para hacer una instalación eléctrica de un hidromasaje, un jacuzzi, y lo tiene que alimentar, usted tendría que ponerle a ese circuito, ahí tenés que hacer lo que decís vos, segmentar y ponerle un circuito con una termomagnética. Hay un diferencial de 10 mA, porque la normativa dice eso. Cualquier instalación donde el cuerpo está sumergido tiene que tener protección de 10 mA. Mismo una bomba de una pileta debería tener protección de 10 mA. Una pileta es un filtro de una pileta común. No lo hace nadie eso. O sea, eso no lo hace nadie. O sea, nadie no. Pero muy poca gente, muy pocos electricistas simplemente lo piden la normativa así. O sea, es lógico, ¿no? O sea, estamos diciendo que en un lugar donde hay humedad, donde hay agua, donde la resistencia del cuerpo baja porque está mojado, porque se dan todas las condiciones para que menos corriente que los 30 que soporta un cuerpo humano nos haga daño, por eso lo protegimos con 10. Claro. Te pregunto, si lo pide la normativa, ¿por qué te habilitarían una conexión? Porque ni lo miran. O sea, se mira a grandes rasgos las instalaciones, Claro. miran lo grueso, ¿viste? Hay diferencial, sí, hay termomagnética, sí, hay puesta a tierra, sí, Ya está. ya. Claro. O sea, pero bueno, la normativa lo dice. Aparte, bueno, la realidad es que ¿cuántas instalaciones tienen consumo de cuerpo sumergido? Pocas también, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿en qué caso hay un hidromasaje? Muy pocas. Sí. ¿En cuántas hay pileta? Pocas. O sea, la realidad es que lo más normal es que no haya ninguna instalación de cuerpo sumergido. Claro. Pero bueno, está. O sea, por eso es que se vende, por eso que en la casa de electricidad hay diferenciales de 10 mA. O sea, lo que no tienen que hacer ustedes es ponerlo como general. Claro. O sea, si ustedes ponen un diferencial de 10 mA en una casa como general, ¿van a estar por debajo de esto? ¿Van a estar protegiendo? ¿Van a estar cumpliendo? Sí, pero van a dejar un clavo en la instalación porque es muy sensible. Entonces, por cualquier mínima fuga que haya en la instalación va a abrir. Claro. Entonces, y son fugas que son normales. Y bueno, entonces no. Ese va para ese elemento. ¿Está bien? Lo normal es esto. Y ahora ustedes me pueden decir, ¿y entonces para qué venden este y este si no protege a las personas? Esto y esto se usan en general se usan en la industria. Se usan porque en la industria hay elementos que si yo los protejo con 30 mA, estaría abriendo todo el día, porque tienen, por cómo es ese elemento, ya tiene corrientes de fuga que son normales. ¿Está bien? Entonces, la industria permite usar este tipo de protecciones o permite ponerlos arriba de esto. O sea, pongo este y acá arriba en el circuito pongo uno de estos o uno de estos. Eso es en la industria, no es en las viviendas, porque en la industria hay otra normativa y la normativa de la industria empieza a hablar de personal calificado, que sabe qué puede tocar, qué no, en qué condiciones. Entonces, por eso que uno puede salir del 30 mA. El 30 mA es para todo el entorno. ¿Está bien? Entonces, estos existen para otra cosa. Yo los tengo que mencionar porque se los pueden cruzar. ¿Está bien? Pero estos no protegen a las personas. Después, esto no sé, esto también se consigue, lo menciono, es para la industria también. O sea, instantáneo o selectivo. O sea, diferenciales que disparan y de inmediato o que tienen un pequeño retraso. O sea, que es un poquito más lento que el instantáneo. Ustedes siempre van a comprar instantáneo. Por defecto se vende el instantáneo.
El selectivo, en el diferencial usted lo ven, tiene una S de selectivo, que quiere decir que es un poquito más lento. ¿Para qué se usa? De nuevo, en la industria se usa. ¿Para qué poner y hacer como una cascada de protección? Entonces, el que está acá es más rápido, el que está acá es selectivo. Entonces, este tarda un poquito más en abrir y siempre salta del extremo. Yo lo menciono porque se lo puede, de nuevo, son cosas que las pueden ver, pero no es lo normal para usar en una instalación tradicional, doméstica, comercial, lo que sea. Son de industria. Sepan lo que existen y que lo van a ver y tiene una S. Y la última característica es esto, que es igual que las termomagnéticas. O sea, hay diferenciales de líneas de producto más caras, más sofisticadas, que permiten poner auxiliares. Lo mismo que en la termomagnética. O sea, ponerle contactos de estado, que permiten abrirlo a distancia, cerrarlo a distancia. Bueno, los mismos accesorios que van para las termomagnéticas se le pueden poner a diferenciales. En cualquiera, no. En la línea de producto que acepta auxiliares. ¿Está? Son líneas más complejas, más caras, pero existen. Y acá vamos con yo creo que esto, al margen de la corriente de fuga, esto es lo más importante también de entender. Vieron que antes hablaba de la clase o tipo y que decía que lo veíamos en esto. Bueno. Acá los diferenciales no son todos iguales. ¿Se acuerdan que en la termomagnética teníamos termomagnéticas A, B, C? Eso era la curva. Acá se le llama clase. ¿Está bien? Y lo más normales son estas. O sea, las clases AC, A, F, B o B+. El más normal, el diferencial más estándar, que hoy se vende en Argentina, que más se usa y que más común es el AC. ¿Está bien? Que dice que detecta corriente de fuga alterna sinusoidales puras. O sea, una corriente de fuga normal. Cualquier circuito que nosotros estamos viendo, usando aplicaciones típicas, instalaciones básicas, carga resistiva simple, iluminación incandescente, que ya no existe, pero bueno, calefacción, lo que quieran. Que ahora después, eso lo que dice ahí, dice poco usado hoy en día, por sus limitaciones, déjenlo ahí. Ahora les explico por qué. O sea, es mentira eso. Todavía se sigue usando, pero ahora van a ver por qué no se van a usar más. Pero hoy día ustedes van a comprar un diferencial, lo buscan por Mercado Libre y se fijan. Eligieron si es bipolar o tetrapolar, eligieron la corriente de fuga, eligieron todo. Y van a ver, si dice la descripción, qué clase es y seguramente va a ser AC. ¿Está bien? Pero sepan que hay todos estos. ¿Por qué hay todos estos? Porque hay otro tipo de cargas. O sea, por ejemplo, acá como dice, ¿no? Es A, dice corriente de fuga alternas y pulsantes, corriente continua. O sea, imagínense que yo voy a proteger en un taller un lugar donde hay una soldadora de punto, una soldadora de arco. Está bien, una soldadora, la clásica, de electrodos. Y no una, más de una, porque es un taller de herrería. Si yo pongo uno de estos, esa corriente de fuga del equipo no la va a ver. O sea, el equipo, la soldadora genera una corriente de fuga que este no tiene la capacidad de verlo, entonces por ahí la soldadora está mal, termina electrocutando, generando una descarga en el operador y el disyuntor nunca abrió. Porque no la ve. O sea, tiene las características técnicas constructivas internas, hacen que esa fuga en esa máquina no la puedan detectar. Entonces por eso existen los A. O sea, son clases, cuanto más voy avanzando acá, más sofisticados el diferencial. Ni hablar de todos estos, ¿no? O sea, no quiero entrar en el detalle porque hoy lo que nosotros tendríamos que hablar es de estos dos. O sea, el AC, por eso dice eso, poco usado hoy en día por sus limitaciones. En realidad, insisto, no es mentira que es poco usado, se sigue usando, pero dentro de un tiempo lo va a reemplazar el A. Ya en Europa el AC no se usa más, en Estados Unidos tampoco. O sea, pongo esos dos lugares porque son los, ¿no? Referente. Pero digo, dentro de unos años el diferencial AC no va a existir más y el primero que se va a vender como más sencillo va a ser el A. ¿Está bien? Ahora imagínense que tienen una instalación lo llaman porque perdón, su cliente se compró para su casa un cargador de auto eléctrico. Existen, ¿no? Cada vez hay más autos eléctricos, ¿no? Le llevan un cargador que se llama Wallbox, que es un equipo que va en la pared, que por ahí lo vieron ahí, que es donde sale el cable, está el auto, uno lo enchufa ahí. Bueno, si ustedes a un cargador de esos le ponen un diferencial de estos, no va a funcionar. Al revés, en vez de ver la fuga, va a haber cosas que no son fuga y va a saltar. Porque son diferenciales que no están preparados para proteger a eso que tiene ya una corriente de fuga que son normales. Entonces por eso hay que elegir de estos. B. O sea, existen, o sea, acá, justamente acá lo dicen, cargadores de vehículo eléctrico. O sea, existen unos diferenciales que hoy en el mercado argentino se venden, que son B y más, dice B más EB. El EB es de electromovilidad en inglés. Entonces, si ustedes tuviesen que poner un cargador de auto eléctrico, tendrían que alimentarlo, le tendrían que poner una protección, tendrían que hacer un circuito independiente, como mencionaba él, segmentar ese circuito y poner un diferencial B. Porque si le ponen un A o un AC, va a saltar. Y va a decir, che, pero anda esto, yo lo compré, esta nueva anda, lo levanto y salta. Bueno, es porque elegiste el diferencial incorrecto. Pueden elegir este. Que esa fuga que tiene ese equipo, que es normal, la deja pasar de largo y dice, esto es normal, yo no lo tengo que mirar, le tengo que mirar otras cosas. Entonces, por eso hay que ir distintos. Ustedes hoy quédense con que el que más van a conseguir por ahora y por varios años, no tantos, es el AC. Si tuviesen que elegir uno más eficiente, más caro, más difícil de conseguir, el A. Todos estos son para cuando les pasan estas cosas, o sea, cuando son situaciones muy especiales, ¿está bien? Pero que si no le prestan atención lo van a comprar mal. De nuevo, son cosas que auto eléctrico es difícil que no se tope todavía, muy poco. Bueno, son cosas que van a pasar, ¿no? En unos años van a empezar a pasar.
Perdón, me pasé. Acá están viendo diferenciales del mercado, ¿no? O sea, primeras líneas. Arriba ven un diferencial tetrapolar y uno bipolar. Marca Schneider en este caso. Y abajo ven un ABB, también tetrapolar y bipolar. Les dejo una particularidad ahí a ver si alguien detecta qué pasa de diferencia entre esas dos líneas de producto, entre ABB y Schneider. Lo hablamos, ¿eh? Dice, si le prestan atención lo pueden detectar. Hay una diferencia muy fuerte. Que los datos uno lo tiene acostado y el otro lo tiene adelante. ¿Los datos eléctricos? Sí. Puede ser. No era eso, es otra cosa. Pero pues eso también. Es una. Seguí buscando otra. ¿La arriba puede agregar accesorios? No es eso tampoco. No, Los dos. abajo también. Los dos. Es que los botoncitos que van para abajo no están marcados los de abajo. Los botoncitos de aquel. Los negros. Eso, no tiene la marca. No es eso. Otra cosa, más importante. El neutro. Exactamente. Uno El tiene neutro. el primero, Exactamente. abajo lo tiene el último. Ah, Ese es el principal ¿verdad? problema. Ese es el principal problema. No es un problema, la principal característica. Claro. O sea, Hay que estar atento. Muy atento. Claro, Porque si ponen el neutro donde no corresponde, está mal. claro. O sea, el de Schneider tiene el neutro en la primera posición, que es como pide la normativa argentina, que por defecto el neutro siempre va primero. El de ABB, porque viene de origen europeo, qué sé yo, lo tiene al final. Funciona igual, es lo mismo, se vende en Argentina, están homologados, pero el neutro hay que ponerlo donde corresponde. ¿Está bien? Eso hay que tenerle mucho cuidado a eso, ¿no? O sea, el neutro en un diferencial tetrapolar, hay que prestar atención. En un bipolar, como es este, también está marcado por un orden, también tendría que ir, pero fíjense que en el bipolar ABB no les dice dónde ponerlo. Claro. Lo pueden poner en cualquiera. ¿Está bien? Ahora, ¿dónde lo pondrían por un tema de orden? ¿Qué sé yo? En el primero. Claro. ¿Está bien? Pero fíjense que en el tetrapolar no. No da lo mismo ponerlo en cualquiera. Entonces eso tiene que tener cuidado y fíjense cómo cambian las marcas, ¿no? Este diferencial es una línea, es la línea de Schneider que se llama Acti 9. O sea, es un diferencial, no es de entrada de gama, no el más baratito, es el que le sigue, es un diferencial más sofisticado, de mayor calidad, qué sé yo. Ahora, si ven el de ABB, ven que tiene una F y una A, bueno, por ahí la hoja lo ven mejor, ¿no? Pero acá ven que dice FH. Bueno, la línea F de ABB son los más básicos. Y la H es de Home, o sea, es más básico todavía. O sea, es el diferencial más barato que tiene ABB, que igual es buenísimo, pero es el más barato que hay. Por lo cual, este no les va a permitir poner auxiliares, por ejemplo. Si ustedes compraron este diferencial y el cliente dice, che, poneme un contacto acá, si saltó, yo quiero. No va, este sí. Obviamente, Schneider también tiene su entrada de gama, como este, se llama Easy. La línea de diferenciales baratos, buenos igual, obviamente, ¿no? Pero la línea más barata, que no permite auxiliares, se llama Easy de Schneider. No es este. ¿Está bien? Son datos, cositas, ¿no? Pero bueno, ahí, miren cómo se nota ahí. Sí. Simplemente con verlo ya hay habría un problema de instalación, ¿no? Si yo igual lo saco, se me rompió. Tenía un Schneider, el cliente o yo fui, compré una bebé. Bueno, esto trabajo, lo hago en 2 minutos, saco, pum, pongo. Mal. O sea, tengo que prestar atención a eso, de ordenar los cables y ponerlos como dice. Siempre los tetrapolares. Eso es en los tetrapolares. Siempre va a estar marcado dentro. Por lo general sí, o sea, yo no recuerdo que haya alguno que no te lo marque, que sí, te lo marcan. Todos te lo marcan, en los tetrapolares, porque te cambia el funcionamiento interno del elemento. En cambio, el bipolar no. Yo no recuerdo haber visto uno de marca primera línea, ¿viste? Porque después empiezan a aparecer las cosas hiperberreta que no saben ni lo que es, pero dentro de las primeras líneas está marcado. Está marcado. Pero bueno, es un detalle importante, ¿no? Y después, acá, bueno, vuelvo a esto. Miren acá. Lo voy ayudando yo porque se ve chiquito, ¿no? Por ahí en la hoja no sé si se ve, no me acuerdo. Pero miren este. Yo les digo y ustedes me dicen qué es. FH ya les dije. F, de que es la línea de entrada de gama de ABB, y encima que es H de Home, o sea, el más sencillo. Es como un cálculo que ¿Acá? No, son las características del elemento. Son todas las cosas ¿qué características técnicas tiene? Yo le voy diciendo y ustedes me van diciendo a ver si se van dando cuenta. FH, F, ya lo dije, H de Home, qué sé yo. El 200, o sea, ven que dice 204, ¿no? Pero es 200. El 200 significa, es la línea de producto también, FH 200. Eso es una cosa comercial. Ahora el 4, ¿qué significa el 4? El 4, acá dice 4, acá dice 2. Los polos. Los polos. Si yo, acá estoy hablando que lo estamos viendo el elemento, pero yo les estoy hablando, por ejemplo, ver una lista de precios. Un catálogo. No ven el elemento y, che, este vale 4 veces más que este. ¿Por qué? Bueno, analicen el código. FH 200 es el producto, 4 es porque es tetrapolar. Aquel es FH 202. Después, exacto, 2 polos, 4 polos, listo, la primera diferencia fuerte. AC, ¿qué es la AC? Lo que ya dijimos antes, la clase. ¿Está bien? Es la clase. ¿Se fijan el simbolito? Simplemente es un cosito así, eso significa, es una sinusoide, es el dibujito de una sinusoide. Cuando a veces algunos dicen AC, otros simplemente te ponen este cosito que significa que es para cargas normales, sinusoidales, nada raro. O sea, muy elementales. Después, acá no se lee nada, pero yo les digo que dice el I, triangulito, N, ¿qué era eso? La corriente de qué? De fuga. O sea, I, triangulito, N, es la corriente de fuga.
Y si acá dice 0,03 amper, ¿eso qué es? ¿Qué sería? ¿Cuánto? 30 miliamperes. O sea, este es el que sirve para proteger a las personas. O sea, este lo podría comprar para proteger a las personas y estaría bien. Porque es 0,03 amperes, que es lo mismo que decir 30 miliamperes. Entonces, así, viendo o mirando un catálogo, te das cuenta si estás comprando bien o mal lo que vos mínimamente necesitas. ¿Está? Entonces, lo que sigue más para abajo son todas características de fabricación, de normas, de esto, de otro. No viene al caso. Lo importante para nosotros es lo primero. Este trapolar es AC, o sea, sirve, por ahora sirve, mejor si sería A, pero bueno, es AC. Y es de 0,03 amperes, o sea, 30 miliamperes, protege a la persona, está todo bien. ¿Está? Este es lo mismo para este, ¿no? Ahora miren este de acá. Ese de ahí, que les pongo ahí. Bueno, ahora cerramos con esto, ¿no? Y descansando un poco. Miren ese. Es también ABB, este trapolar. Venimos todo igual hasta ahí. Pero el código cambia. Fíjense, F. Hasta ahí está bien, pero la H no está más. O sea, quiere decir que no es home. O sea, que no es el más básico. Ya estamos hablando que es línea F, no home. O sea, ya es de otro perfil, más sofisticado, por lo cual se parece más a aquel de arriba. Se le pueden poner auxiliares, qué sé yo. 200, la línea 200, porque todos los diferenciales de ABB se llaman 200. Y el 4, que significa tetrapolar, ahí estamos igual. Y acá aparece la principal diferencia, la B. Este es clase B. No es ni A ni AC, es clase B. O sea, es un diferencial para ver corriente continua, para motores, para plantas fotovoltaicas, para cosas más sofisticadas que tengan consumos de corriente continua. Y acá lo ven también, si no hubiesen visto todo esto, ven los dibujitos, ¿ven? ¿Se acuerdan que acá tenía este solito? La sinusoide, miren acá. Tiene muchas más cosas. O sea, es un diferencial mucho más sofisticado, mucho más caro. ¿Está bien? Y si ustedes ven acá, miren y acá cerramos, miren este dibujito acá, eléctricamente cómo es. Esto es el toroide que vimos antes, ¿no? Que expliqué cómo funciona el acá. Tiene dos. Uno es el mecánico, que el electromecánico que mira el equilibrio, y otro es una placa electrónica directamente, que está mirando la corriente que está pasando y la analiza, la procesa con una placa electrónica. Eso es muy sofisticado, hace que este diferencial cueste una fortuna. O sea, uno lo ve igualito y no sé, este diferencial, no sé el precio ahora, pero tranquilamente este diferencial puede costar 300.000 pesos. O sea, no me acuerdo exacto el número, son diferenciales muy costosos, muy costosos. Entonces, Perdón, ¿y el significado ese de ese viper ¿qué cosa? ¿Cuál? El que está en el ese. Esto es de clase B, tipo B, nada más. ¿Y el de arriba? Este es el botón de test. No, ese sí, pero el de... El verde. El verde es la posición. ¿Te acordás que al principio cuando hablábamos de las 5 reglas de oro, hablamos de que hay elementos que uno los baja y pasa a rojo, pasa a verde, cambia de estado, el cosito? Esto está verde, el diferencial como está, abierto o cerrado. Con la palanquita para abajo, ¿está abierto o cerrado? Abierto. Entonces, esto está verde, esto está verde. Claro, Abierto. Está abierto. Entonces está verde porque me permite trabajar. Si estuviese levantado, este se pone rojo, porque para abajo, che, no. Es por las 5 reglas de oro, es una de ellas. Esto es para indicar la posición. Y acá, miren este de acá, que me olvidé de decirlo ya. Miren este de acá. 63 amperes. ¿Qué es eso? La corriente de disparo. La corriente nominal, la corriente nominal del diferencial. O sea, este te está diciendo que por cada polo de por acá, por cada uno de ellos va a dejar pasar 63 amperes, van a poder pasar 63 amperes sin ningún problema. Claro. Más de 63 amperes, bueno, tiene un pequeño margen de que resiste, pero llega un momento que si a que se pasa 100, sí, van a dar unas horas, se va a empezar a calentar, se van a poner negro los bordes, se va a desarmar todo, chao, no funciona más. O se derritió todo. Sí. Eso es la corriente nominal, no quiere decir que cuando están pasando 70 amperes va a abrir, no va a abrir. El tipo va a seguir dejándolo pasar, pero se va a empezar a dañar. Claro. Y este de acá se ve más claro, ¿eh? Y triangulito N. 0,3 amperes. Igual, Claro. 30 miliamperes. Protegería a la persona. Pero bueno, es un diferencial, lo puse a propósito, porque es un diferencial distinto, más sofisticado, no es el que estamos acostumbrados a instalar, pero existen. ¿Está bien? Y si algún día, en algún día estoy hablando como si pasara dentro de 100 años, no va a pasar 100 años. En 5 años más, que alguien les contrate para poner un cargador autoeléctrico, va a pasar. O sea, va a pasar, ya pasa. Así que en 5 años va a pasar esto. Entonces ustedes como electricista tienen que decir, ojo, que acá tengo que poner un diferencial especial que es tipo B, preferencialmente B, EB. Existen. O si no, un B estaría bien. Y no un AC. Porque si no, va a abrir. lo quieren meter en la casa, en el tablero, tendría que cambiarlo. No tenés que no, yo no lo cambiaría, lo que haría eventualmente para no poder cambiarlo. Si hay uno solo en la casa lo podés cambiar, o si no directamente crear un circuito arriba de ese diferencial, independiente, protegido por un diferencial de este estilo. ¿Entendés? Es hacer una instalación paralela que va a salir a proteger el circuito del cargador de autoeléctrico con este tipo de diferencial. Y ahí tiene que, dejo acá y cierro, porque si no es un mundo que no termina nunca, pero en general, los cargadores autoeléctricos, en general, este tipo de protección, como ya los fabricantes saben que es muy difícil que el electricista la cambie, porque ni lo sabe, ya lo traen adentro. Entonces ahí, no todos, pero la gran mayoría,
La gran mayoría de los cargadores autoeléctricos en la ficha técnica se tienen que ver si ya lo trae adentro el diferencial tipo B. Porque si ya lo trae adentro tiene sentido que lo pongan. Claro. O sea, harían una instalación sin diferencial porque ya el diferencial está adentro del cargador. Claro. Pero eso depende del modelo, bueno, hay que ver. Es un dato eso, que tiene, muchos cargadores lo traen. Bueno, este le paso, misma hoja que el otro día, los auxiliares, porque son los mismos. Y este lo dejamos para después, si llegamos, si no, polar. Está bien, el que usamos el otro día era exactamente igual que este, pero bipolar. Este es tetrapolar y ese no tiene el neutro, pueden pasar. Ese está bueno. Este no lo saco porque es el mismo que usamos el otro día. Este es un bipolar, exactamente igual. Acá, este elemento, esto es un mando remoto. Esto, ¿se acuerdan? Yo les dije que existen elementos que uno puede darle tensión desde lejos y que levanten la termia, que la bajen, que lo reconecten. Es este equipo. Este equipo se conecta. Exacto. Por ejemplo, o cuando yo tengo una instalación remota, ¿saben dónde se usa mucho? Por ejemplo, hay otras formas de hacerlo, pero también se hace así, en los data centers. En los data centers que están lejos, o sea, supongamos que tengo una antena de celular en el medio del campo y hay un data center y un equipo se colgó y necesito reiniciarlo, pero no desde la programación, sino bajarle la energía y volverlo a subir. ¿Cómo hago? O sea, que me voy a hacer 100 kilómetros, 200 kilómetros para ir a bajar una térmica, se ponen de estos. Entonces, en forma remota, se le da una señal y lo baja, bueno, uno le da el tiempo que uno quiere, ¿no? Pero lo baja, espera, vuelve a subir y el equipo se reinicia, por ejemplo. Pero ¿ven que tiene este cosito de acá? ¿Se acuerdan que yo les dije que iba de costadito? ¿En este podría ir? No. Ahí está la diferencia. En este no puede ir porque esta es una IK60, o sea, es entrada de gama. Ahora, supongamos este de acá, este sí tiene. ¿Lo ven que tiene el agujerito ahí? Sí. Entonces, este agujerito es para hacerlo coincidir con esto, al margen de que también se enebla la maneta acá. No lo voy a armar, ¿no? Pero esto se enebla acá, se pone en el tablero y esto hace el trabajo de bajarlo y subirlo. Este elemento es carísimo. Yo en mi proyecto lo habré puesto, no sé, 10 veces en mi vida. O sea, es caro, es un elemento muy caro. Pero lo hemos puesto en algunos proyectos con cosas muy raras. Pero bueno. Disjuntor de 63. Sí. Térmica de 20, térmica de 16, térmica de 10. O sea, un tablero. Sí. Un tomacorriente de uso especial, o sea, el de 20. Sí. 3 tomacorrientes comunes de 10 amperes. Una boca acá. 3 cajitas. Lamparita. Una caja con el efecto 1, efecto 2, efecto 3 con la C. Combinado. Y acá tienen las teclas, miren. 2 teclas para efecto 1 y 2. 2 teclas combinadas para efecto 3. ¿Está bien? Yo lo que a mí me gustaría que hagan es que armen la cañería. La cañería, no los cables. Ajá. O sea, imagínense que le contratan a alguien para hacer un ambiente, un monoambiente de un departamento que tiene esto. Que tiene un tomacorriente de uso especial, 3 tomacorrientes de uso general y esas 3 bocas, que una están en el efecto 1, otra está en el efecto 2 y otra está en el efecto 3 con su combinación. Hagan la cañería. Okay. O sea, ¿cómo vincularían desde el tablero que es aquel y desde qué térmica tirarían la cañería? Yo lo único dato que les dejo es que no pueden compartir la cañería, ¿no? O sea, son 3 circuitos distintos. Son 3 circuitos distintos y no pueden mezclar la cañería de ninguno de los 3. Claro. El resto sí la pueden combinar la cañería. Piensen ¿qué térmica va para cada uno y todo eso? ¿Qué térmica va para cada uno y cuál es la forma más eficiente de juntar la cañería? Piensen que está todo en el mismo ambiente, ¿no? Un monoambiente. Okay. Un monoambiente de un departamento chiquito que pueda andar esto. O sea, bueno, seguramente tenga más tomas. Pero bueno, sí, está bien, pero se entiende. O sí, sea, sí. Una termomagnética de 20, una de 16 para los tomas, una de 10 para iluminación, eso creo que ya sabemos. Sí. Bueno, hagan la cañería. Okay. Y no compartan la cañería. Bien. Pero esta es una valija de demostraciones diferenciales, lo que vimos hoy. De esta marca Schneider, pero ya vimos exactamente lo mismo para cualquier marca, las mismas condiciones. Acá lo que tiene es 3 situaciones distintas. El primer paso, que es este 1, es para ver los efectos de la corriente en el cuerpo humano, que lo van a probar ustedes. O sea, hasta qué umbral va a llegar, de acuerdo a lo que fuimos viendo en el cuadrito. Hasta 10 miliamperes va a llegar. O sea, ¿qué es lo que? Claro.
Se percibe, es molesto, puede llegar a ser molesto para unos más, para unos menos, pero no va a hacer absolutamente nada. O sea, confíen en la valija y más, lo voy a hacer yo primero. Pero la cuestión es que esto es para entender la diferencia entre lo molesto y lo peligroso y lo altamente peligroso. Entonces, ahora lo vamos a probar. Ese es el paso número 1. Esto no va a ser abrir ningún diferencial ni nada, simplemente es una demostración. Con esta selectora se va a ir incrementando de a 1 mA, un poquito más, y acá está el coso que vamos a ver cómo va subiendo y cómo se nota cada vez más. El segundo paso es ver cómo una falla de contacto directo no hace actuar una protección termomagnética como es esta. O sea, esto es una termomagnética unipolar. Es lo que vimos, que nosotros no lo usamos. Está puesta acá en la varija porque es para demostración, ¿no? Podría haber una bipolar que es exactamente lo mismo. Esto es una termomagnética, esto va a generar una fuga o sea, un contacto directo de una persona y lo que intenta demostrar es cómo circula la corriente que es totalmente peligrosa y ya mortal a la persona esta simulada, y la termomagnética no va a hacer absolutamente nada. Ese es el segundo paso. Y el tercer paso es probar exactamente lo mismo, pero agregando un diferencial de 30 mA, y vamos a ver lo que pasa. Con este selector, lo que uno hace es pasar de una persona que está teniendo un contacto directo en una situación de piso seco hasta una situación de piso mojado, y van a ver cómo la corriente de fuga empieza a subir y en algún momento el interruptor, el diferencial dispara. Y acá en este cuadrito ven exactamente lo mismo que yo les mostré. O sea, de 1 a 10 mA, percepción. De 10 mA a 30 mA, contracción muscular. De 50 a 100 ya contracción muscular, pero ya severa, que ya no te permite liberarte y ya se pasa a mayores. Y de 100 en adelante, desfibrilación. Y de 1 ampere en adelante ya paro cardíaco total. ¿Quién se anima a eso? ¿Cómo? No, este lo pruebo yo y no sea un problema, pero está bueno que lo prueben porque no hace nada. O sea, ahí está en cero, nada, cero corriente, no hay nada. Ahí el circuito está haciendo, va a hacer circular acá cuando yo toque 1 mA. Yo lo toco, realmente yo no percibo nada. 2, nada. Ojo, estoy en zapatillas, está mandado, el piso está seco. Hay un montón de condiciones para que yo no sienta nada. Ahí, levemente. Yo no siento nada. Ahí ya lo empiezo a sentir. A ver, nada más. Ahí está en nada. ¿Sentís algo o no? Nada. Nada. Sí. Pero apenas. Sí, nada. Sí, pero nada, sí. Con un cosquilleo suavecito. Un poquito más suavecito, pero... sí. Ahí ya se empieza a poner molesto. Sí, es un hormigueo. Bueno. Ay, sí, me dio impresión. O sea, sí, ya es molesto, pero no te va a generar nada. Claro. Ahora quiero probar. Ahí cero. Es en cero. Bueno, vamos a castigar. No. Pará. Es mito, no. No puede ser. Es miedo. Dale, no te hace nada. Que tiene un contacto directo sin diferencial. El mismo cuadrito que yo dibujé ahí en el primer, exactamente lo mismo que eso. O sea, yo esto pulso acá y ustedes van a ver, miren ahí la corriente que circula la Tierra. O sea, está circulando 200 mA. En esta condición, que en el manual de esta caja tiene un manual y dice qué impedancia tendría este circuito. O sea, te muestra las condiciones de este dibujito básico, pero esto está representando eso, un elemento de coordinación, algo normal, que no genera un disparo de la termomagnética, ¿no? O sea, no llega a hacer ni un cortocircuito, ni una sobrecarga, ni nada. Simplemente es una falla y una fuga a tierra de, en este caso, esta persona que está tocando, que está a tierra, y miren cómo sube la corriente. Con esto ya te estaría matando. Este te está matando. ¿Y la termomagnética qué hace? Nada. O sea, nada. ¿Está bien? O sea, esto es lo que pasa cuando no hay diferencial. ¿Está?
Y obviamente cuando no hay puesta a tierra, cuando está todo mal en una instalación, Cuando hay solo térmica. cuando hay solo térmica pasa esto. O sea, si obviamente hay solo térmica y hay algo que está en falla, ¿no? Sí, o sí. sea, un electrodoméstico perdió su aislación, un cable se dañó, pero no se tocó con ninguno, o sea, está ahí, está latente el problema, pasa esto. ¿Está bien? O sea, lo que quiere mostrar esta parte del ensayo es que la termomagnética no hace nada cuando hay una fuga a Para tierra las de 200 personas, mA. claro. No protege la... No protege a la persona. Ujú. ¿Está? Por parte. O sea, acá tengo un circuito exactamente igual que este, misma fuga, todo exactamente igual, pero protegido con un diferencial. Pero lo que está haciendo, lo que está mostrando este elemento es que está haciendo una fuga de pequeña corriente. La primera posición, esto es piso seco y una, por eso está el solcito, qué sé yo, y una fuga relativamente baja, ¿no? Entonces ustedes ven ahí, o sea, es una fuga de 10 mA, o sea, es una fuga lo mismo que al máximo que tenían acá. O sea, algo está mal, o quizás esa es la forma de funcionamiento de ese elemento, algún elemento muy puntual que tenga una pequeña fuga, pero que sea normal, que se perciba, pero que no... bueno, A mí me hace zapateate. a vos te vas a zapatear, pero a otra persona no le va a hacer nada, quizás ellos ni se darían enteran. cuenta, pero la cuestión es que ni el diferencial y obviamente menos la termomagnética, ninguna de las dos actúa porque está dentro del umbral de ¿cuánto? De 10 miliamperes. No, el umbral de disparo de este que es domiciliario. De 30. 30. Entonces, como está por debajo de 30, no tiene que actuar. Está bien que no actúe. ¿Hay una fuga? Sí. ¿Puede ser normal? También. ¿Es peligrosa? No. ¿Está? Ahora, paso siguiente, supongamos la situación se empieza a complicar más, o el piso se empieza a mojar más, o cambian las condiciones para peor. Ya estoy en una situación de que si yo hubiese podido subir más de lo que lo podía subir, ya me da estoy en los 15 mA, hay contracción muscular, o sea, ya lo toco y ya no es molesto, ya me cuesta soltar. Pero el diferencial no abrió, o sea, todavía no es lo suficientemente peligroso para abrir. Esto es lo mismo, un paso más, y el diferencial sigue sin abrir. Lo que quiere demostrar esta prueba, ahora vamos a seguir, es que el diferencial es muy preciso también en cuándo disparar. No va a disparar más o menos cuando... O sea, ahora lo van a ver. Esto estoy en 26, qué sé yo, casi. Próximo paso, está mojado el piso. Estoy en el límite. O sea, estoy en el límite de 30 mA, estoy en la peor condición, salto el diferencial. ¿Está bien? O sea, eso es un poco lo que quiere demostrar. Y acá me voy a pasar. Instantáneo. Claro. Cuando estaba en el límite, cuando me paso un pelín de los 30 mA que es el límite, ya el salto es instantáneo. ¿Está bien? Y de nuevo, la termomagnética, ¿qué hace? Queda igual. Nada, Claro. nada. Eso es lo importante de este ensayo, ¿no?